Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar lo que es miología o sistema muscular, bien. Vamos a ver músculos del miembro superior y del miembro inferior. Cuando uno habla de músculos siempre tiene que estudiar por región, por plano e inserciones, ¿sí? Y a veces inclusive hasta inervación e irrigación. La clase pasada vimos lo que es un músculo de cabeza, de cuello y de tórax. Ya vimos qué músculos tenemos que conocer sus inserciones y qué músculos solamente tenemos que conocer los planos. ¿Sí? En este caso lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver regiones, planos e inserciones de algunos músculos, no de todos. Comenzando con musculatura o músculo del miembro superior, vamos a ver que presenta regiones. La región del hombro, la región del brazo, el antebrazo y la mano, ¿sí? Entonces, el miembro superior encontramos una región del hombro, una región del brazo, una región del antebrazo y una región de la mano, ¿sí? Cada región tiene caras, pero cada región tiene caras y cada cara tiene plano. A ver. Bien, en la región del hombro encontramos el primer plano, el músculo deltoides, solamente el músculo deltoides, ¿sí? Y en segundo plano encontramos el subescapular, el infra, el supraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor, ¿sí? ¿Qué tengo que saber de esto? Los planos y las inserciones. Sí o sí tengo que saber las inserciones de todos los músculos de la región del hombro. Tomamos una imagen en la cara posterior de la musculatura de la espalda. Podemos ver el omóplato, bien, en el cual se visualiza hacia arriba el supraespinoso que se inserta en la fosa supraespinosa y su tendón externo en el troquíter. Hacia abajo, el infraespinoso que se inserta en la fosa infraespinosa y hacia su tendón externo, el troquíter. Bien, y después abajo encontramos el redondo mayor, el redondo menor y el redondo mayor que se inserta en la cara posterior del borde interno del omóplato, en el cual el redondo menor, su tendón externo se, se inserta en el troquíter y el redondo mayor en el labio interno de la correa bicipital. ¿Sí? Acá también puedo visualizar a la izquierda el músculo deltoides que tiene una inserción en forma de abanico. Se inserta lo que es el borde anterior de la clavícula en el borde posterior de la espina. Bien, en el borde posterior de la espina y desciende en un solo tendón hacia la vez deltoidea, en la cara externa del húmero. Nosotros, este no, a ver, quiero mostrarle acá, por ejemplo. Acá, esto es una cara anterior, vamos a ver cómo el deltoide se inserta en el borde anterior de la clavícula, rodea la clavícula, pasa por la cromo y se inserta en el borde posterior del omóplato, en el borde posterior de la espina del omóplato, ¿sí? Desciende en forma de abanico, bien, hacia la B deltoidea. El del deltoides es un músculo que tiene tres fascículos, uno anterior, uno medio y posterior. En relación al tipo de ejercicio, porque lo que hace el deltoide es levantar el brazo, aducir el brazo, bien, vamos a ejercitar distintos fascículos. Tenemos el músculo subescapular, que también entra dentro de lo que son el plano, el segundo plano. Es un músculo que se inserta en la cara anterior de o en la fosa subescapular, o en la cara anterior del omóplato, y se inserta en un único tendón en el troquín. El único músculo que se inserta en el troquín, el único músculo que se inserta en el troquín es el músculo subescapular, ¿sí? El subescapular. Dejando el troquíter con tres carillas para el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, ¿sí? Esta imagen ya la vimos, es una representación de la cara anterior de la escápula y del húmero. Vamos a ver que en la fosa subescapular inserta el músculo subescapular y se dirige un tendón hacia el troquín. Bien, hacia abajo tenemos lo que es la corredera bicipital con sus dos labios, labio externo y el labio interno y intersticio. El labio externo se inserta el pectoral mayor, músculo del tórax, el labio interno el redondo mayor, músculo del hombro y el medio el dorsal ancho, músculo de la espalda. Tenemos el músculo supraespinoso, se inserta en la fosa supraespinosa y se dirige al troquíter, el infraespinoso, la fosa infraespinosa y el troquíter, el redondo menor, en la cara posterior del borde externo del omóplato y se dirige hacia el troquíter, y el redondo mayor que se inserta también en la cara posterior del borde externo y se dirige hacia la labio interno de la correa bicipital. Este en la misma imagen que esta, ¿sí? Acá podemos ver que los tres músculos que se insertan en el troquíter
El troquíter tiene tres caras, una cara superior para el supraespinoso, una cara media para el infraespinoso, una cara inferior para el redondo menor, ¿sí? Tres músculos que se insertan en el troquíter. Este es pregunta de examen. Este es un dibujo de la correa bicipital, lo mismo que vimos anteriormente. Tiene, por el medio pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps, y ya vamos a hablar en biología del brazo. Tiene un labio externo para el pectoral mayor, un labio interno para el redondo mayor y un labio y un intersticio para el dorsal ancho, ¿sí? Hacia arriba continúa con el troquín, que se inserta el subescapular, y del labio externo hacia arriba continúa con el troquíter, que se inserta el, los tres músculos, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, este acá, ¿bien? Perfecto. Eso fue biología del hombro. Entonces, resumen, tenemos dos planos. Tenemos el primer plano de deltoides, el segundo plano el supraespinoso, el infraespinoso, lo redondo y el subescapular. ¿Sí? De eso tenemos que saber la ubicación y las inserciones, tanto proximales como distales. Bien, yendo a biología del brazo, vamos a ver que se divide en dos regiones, así de fácil, en una región anterior y una región posterior. La región anterior encontramos el primer plano, que es el bíceps braquial, con su cabeza larga y su cabeza corta. Y en la región, un segundo plano, tenemos el coracobraquial y el braquial anterior. ¿Sí? Entonces, dos regiones, la región anterior, dos planos, el bíceps, y el segundo plano, el coracobraquial y el braquial anterior. Una región que es la región posterior, que encontramos solamente el tríceps. Bien, entonces son cuatro músculos que tenemos que conocer acá. ¿Qué tenemos que conocer acá? La ubicación, la región y las inserciones. Bien, esta imagen de la derecha, acá esta imagen de la derecha es un plano, es la región anterior con un primer plano. Vamos a ver el bíceps, el músculo bíceps braquial con sus dos cabezas, la cabeza larga que nace de la tuberosidad supraglenoidea, pasa por la cabeza del fémur y pasa por la correa bicipital, y la cabeza corta que nace de la apófisis coracoide. Los tres músculos que se insertan en la apófisis coracoide son el pectoral menor, el coracobraquial y la cabeza corta del bíceps. Ambas cabezas descienden, se unen en sí en su parte media por estos bíceps y terminan insertándose en un solo tendón en la tuberosidad radial, ¿sí? En la tuberosidad radial. Nosotros vimos acá, por ejemplo, el radio tiene la cabeza, la cúpula, tiene un cuello y tiene la tuberosidad. En esa tuberosidad se inserta el tendón del bíceps braquial. Bien. A la imagen de la derecha, de la derecha tenemos un segundo plano de la sección anterior, en el cual tenemos el músculo coracobraquial, que nace en la cara nace de la apófisis coracoide y se inserta y desciende y se inserta en la cara interna del húmero, y el braquial anterior, que nace, está acá el músculo braquial o braquial anterior, que nace en la cara externa y cara anterior de la parte inferior del cuerpo del húmero, y desciende en un solo tendón y se inserta en la tuberosidad cubital. Bien, el braquial anterior en la cubital. Un detalle anatómico interesante es el músculo coracobraquial, que es atravesado por el nervio mediano, el nervio músculo cutáneo, perdón. Es atravesado por el nervio músculo cutáneo. Si tiene un nombre, este agujero, no me acuerdo, de Kaiser, no sé, Home, algo así se llama, no me acuerdo, no importa. Pero tienen que saber que es atravesado por el nervio músculo cutáneo. ¿Sí? Entonces vimos primer plano, región anterior, segundo plano, región anterior. Nos queda por último la región posterior, que solamente en la región del brazo encontramos el músculo tríceps. Como dice el nombre, tríceps está formado por tres cabezas o tres músculos. Bien, la cabeza interna, se llama cabeza larga, ¿sí? La cabeza lateral, que está por fuera de la cabeza interna, y si sacamos la cabeza lateral, encontramos lo que es la cabeza interna, ¿sí? La cabeza interna, que es más inferior. Estos tres fascículos se unen en un solo tendón y se insertan en el olecranon, ¿bien? En el olecranon del cúbito. Este músculo me va a permitir la extensión del antebrazo, ¿sí? Entonces, región posterior, tríceps con sus tres fascículos. Acuérdense que la cabeza larga se inserta en la tuberosidad infraglenoidea, acá está la cavidad glenoidea del omóplato. La tuberosidad infraglenoidea se inserta el tríceps. eh, un fascículo de ellos se inserta en la tuberosidad infraglenoidea. Los demás se insertan simplemente en la cara posterior del húmero. El tríceps también cubre lo que es el canal de torsión, por lo tanto, también cubre lo que es
el nervio radial y la arteria umbral profunda, ¿sí? A no olvidarse. El tríceps cubre lo que es el canal de torsión, por tanto cubre lo que pasa por el canal de torsión, que es el nervio radial y la arteria umbral profunda. Bien, perfecto. Acá podemos ver, esto en la cara posterior, la cabeza lateral del tríceps, 1, en la cabeza larga o en el tríceps, y hacia abajo, la cabeza interna. Estas tres cabezas se unen, ¿bien? O tres fascículos, y en un solo fascículo donde se une en el olecranon, ¿bien? En el olecranon del cúbito. Bien, perfecto. Este es el coracoraquial de vuelta. Los tres músculos de la apófisis coracoide, el pectoral menor, que es el músculo del tórax, el coracoraquial y la cabeza corta del bíceps. Bien, el coracoraquial y el bíceps braquial. Ven cómo se inserta en la tuberosidad radial. Y un tendón reflejo que no importa que se pierda en la musculatura, importante es este, en la tuberosidad radial. Bien, perdón. Y seguimos con miembro superior, vamos a la miología del antebrazo. El antebrazo tiene tres regiones, una región anterior, una región lateral y una región posterior, ¿sí? Una región anterior, una región lateral y una región posterior, ¿bien? ¿Qué tenemos que saber de antebrazo? Tenemos que saber solamente los planos, ¿sí? Tenemos que saber cuántos planos tiene cada región y nombrarlos solamente, ¿sí? Con solamente nombrarlos es suficiente. Si quieren estudiar inserciones, bien por ustedes, no hay problema, pero solamente le van a pedir planos. Nombrame los músculos del antebrazo. Región anterior, lateral, posterior. En la región anterior tenemos 4 planos. El primer plano donde encontramos el plantar redondo, palmar y palmar menor, y el cubital anterior. ¿Sí? Segundo plano, el flexor superficial de los dedos. El tercer plano, el flexor común profundo de los dedos, el flexor largo del propio del pulgar. Y el cuarto plano, el pronador cuadrado. ¿Bien? Si nosotros recordamos los epitrocleares, vamos a ver que son 5 epitrocleares que corresponden a estos. Bien, entonces los primeros 5 músculos corresponden a los músculos epitrocleares, bien, de la región anterior del antebrazo. Perdón, pasa que estoy muy mal de la garganta estos días, se nota, así que bueno, les pido disculpas en serio. Entonces tenemos de vuelta la miología del antebrazo, que se divide en tres regiones: anterior, lateral y posterior. La anterior tiene 4 planos, bien, un primer, segundo, tercer y cuarto plano. En el primer plano encontramos el planador redondo, palmar mayor, palmar menor o cubital anterior, bien, o flexor radial del carpo también se llama, el cubital anterior. En el segundo plano, el flexor superficial de los dedos. El tercero, el flexor profundo, el flexor largo del propio del pulgar. Y el cuarto plano, el pulgar cuadrado. Si nos vamos a una imagen de la cara anterior al antebrazo, este es un plano superficial, encontramos el flexor radial del carpo o palmar mayor, este es el palmar mayor, el palmar largo o palmar menor, bien, encontramos el flexor cubital del carpo, que es el cubital anterior, bien, y por debajo de estos músculos, si nosotros nos vamos al plano, vamos a ver que acá nombramos los primeros 4 músculos del antebrazo. Bien, me falta el pronador redondo que está acá arriba. Bien, entonces tenemos pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Bien, estos 4 músculos son el primer plano del antebrazo. Como ven, están superficialmente. Si yo saco todos estos músculos, me deja en segundo plano. Que en el segundo plano estaba el flexor superficial de los dedos. Bien, entonces acá a la derecha tenemos el flexor superficial de los dedos como en segundo plano. Bien, sacando todos estos músculos. Igual el flexor se lo ve en el plano superficial, pero se ve mucho mejor en el segundo plano. Lo importante del flexor superficial de los dedos es que me deja un ojal, en el cual va a pasar la arteria cubital junto con el nervio mediano. ¿Sí? Este ojal, donde pasa la arteria cubital y el nervio mediano. Si yo saco este flexor superficial de los dedos, vamos a un plano aún más profundo, que encontramos el flexor profundo de los dedos, ¿bien? Y el flexor largo del pulgar, ¿bien? En un segundo plano, el flexor profundo y el flexor largo del pulgar. Lo importante de esto es que me deja el flexor profundo de los dedos, sirve de base
anatómicas, en lo cual por encima de él pasan el nervio cubital, el nervio mediano, con la arteria cubital, ¿sí? Ven como acá estaría el concepto superficial, por debajo pasan estos nervios, el nervio cubital, el nervio mediano y la arteria cubital. Me queda un último plano que es el pronador cuadrado, ¿sí? Que es un músculo que se encuentra en la cara anterior de la porción inferior del cuerpo, ¿sí? Pronador cuadrado. Entonces ya vimos todos los músculos, bien, vimos el primer plano los cuatro, el segundo plano el flexor superficial, por debajo los dos flexores y el último cuarto plano el pronador cuadrado, bien, que es este acá. El pronador cuadrado es el último plano de la región anterior del antebrazo, bien. Entonces, de vuelta, pronador redondo, palma mayor, palma menor, cubital anterior, sacando al segundo plano, que es este acá, este segundo plano, el flexor superficial de los dedos. Vamos a un tercer plano, que es este acá, el flexor profundo con el flexor largo del pulgar, y un cuarto plano, el pronador cuadrado. Bien. Como dije, no vimos inserciones, solamente vimos planos y cómo más o menos ubicarlos en una imagen, ¿sí? Bien, esta es la imagen lo mismo, es el palmar mayor, palmar menor y el cubital anterior como nacen de la epitroclea, ¿sí? De la epitroclea, pues son músculos epitrocleares. Este es el flexor superficial de los dedos y el flexor largo del pulgar, que los mismos nacen de el flexor superficial de los dedos nace de la epitroclea, ¿sí? De la epitroclea. Bien. Estos son los planos supinadores. Acá tenemos el pronador cuadrado que equivale al cuarto plano de la sección anterior del antebrazo. Bien. El pronador redondo que también nace de la epitroclea. Bien. Y se extiende en forma de abanico insertándose en la cara anterior del cúbito y en la cara externa del radio. ¿Sí? Pronador redondo. Y este supinador es el supinador largo, que es un músculo de la región lateral del antebrazo. ¿Sí? Entonces tenemos el pronador redondo, que es anterior, y el pronador cuadrado, que también es anterior. Bien, la región externa lateral del antebrazo se divide también en cuatro planos, un músculo por plano. Tenemos el supino largo o brazo radial, el primer radial externo o extensor radial largo del carpo, el segundo radial externo o extensor radial corto del carpo y el supino corto supinador. Los primeros nombres, antes de las O, es la nomenclatura tradicional, es la que usted tiene que saber. Los segundos nombres después de la O es la nomenclatura internacional, es la que aparece en el éter, en los nuevos atlas, por lo tanto los puse como para que se ubiquen, ¿sí? Si un día ven un atlas o una imagen. Entonces vamos al primer plano, que es el supinador largo vertical radial, bien, bueno, esta es región posterior que ya vamos a hablar, ¿sí? Esto es una cara posterior y a la vez lateral del antebrazo, es como que lo veo de atrás pero a la vez de costado. Tenemos el músculo brachioradial radial por arriba, o supinador largo, por debajo el extensor radial largo del carpo o primer radial externo, extensor radial corto del carpo o segundo radial externo. Bien, me queda por último el supinador corto supinador, que no se encuentra en este plano porque es un plano profundo, pero se encuentra en este plano. Bien, el músculo supinador, bien, que es un cuarto plano. Entonces tenemos un primer plano, el brachioradial, por debajo de este plano el músculo extensor radial largo del carpo o primer radial externo. Luego tenemos el extensor radial corto del carpo o segundo radial externo y me queda por debajo el músculo supinador, ¿sí? Que está por debajo de los radial corto y radial largo de los radiales, ¿sí? O sea, debajo de los demás planos, ¿bien? Entonces ya vimos región externa del antebrazo, superior largo, eh, primer radial externo, segundo radial externo y supinador corto, ¿bien? O músculo supinador, región lateral. Me queda una sección posterior que se divide en solamente dos planos, pero cada plano tiene cuatro músculos, ¿bien? El primer plano es el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y cubital posterior del anconio. Bien, si nosotros nos vamos a esta imagen, vamos a ver primero el músculo anconio, que bien superficial, bien. Luego tenemos el músculo extensor cubital del carpo o cubital posterior, porque el músculo flexor cubital del carpo es el cubital anterior, ¿sí? Entonces tenemos el anconio, el cubital posterior, el extensor de los dedos y el extensor del meñique, ¿sí? Los primeros cuatro músculos de la región posterior del antebrazo. El flexor cubital del carpo, que es este acá, todo este acá. Disculpe, el músculo extensor del carpo, que es este acá, bien, o cubital posterior,
el extensor común de los dedos, el extensor propio meñique, que es un pequeño, es un músculo pequeñito, bien, perfecto. Y nos queda, y el anconio por arriba, ¿bien? Que es el músculo más superior, que se inserta en parte del olecranon y parte de lo que es el epicóndilo, porque estos músculos son epicondilios, ¿sí? La mayoría son epicondilios. Y me queda un cuarto plano que es, perdón, me queda un segundo plano que es el separado largo del pulgar, el extensor corto y largo del pulgar y el extensor corto del meñique. Todo es pulgar excepto el meñique, ¿sí? Acá. Bien, entonces a la imagen de la derecha tenemos una imagen profunda que tenemos el separado largo del pulgar, por debajo el extensor corto del pulgar, por hacia afuera el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Bien, acá tenemos los cuatro músculos que nos quedan de la región del segundo plano, de la región posterior. Como dije, no tienen que saber inserciones, solamente más o menos nombrarlos, los planos, sí o sí los planos, bien, y, y más o menos ubicarlo en el antebrazo. Bien, esta imagen solamente se la puso en modo de representación, acá podemos ver cómo la arteria y los nervios se discurren entre los músculos del antebrazo y del brazo. Sabemos que los músculos los nervios del miembro superior son tres principalmente, o cuatro, tres, el músculo, el mediano, el cubital y el radial, que son los que se inervan principalmente la región distal del miembro superior. Bien, ya dije que el flexor profundo de los dedos sirve de base. Perdón, el flexor profundo de los dedos sirve de base en la cual van a transcurrir por encima de él el nervio cubital, el nervio mediano y la arteria cubital. Bien, y por fuera pasa el nervio radial con la arteria radial. Acá en la imagen derecha a nivel arterial vemos la arteria axilar que da su rama, la arteria braquial, y por detrás de ella pasa, da una ramita que es la arteria muy profunda, que pasa por el canal de torsión. Bien, esta desciende, si bien dos, la arteria radial y la arteria cubital. Solamente como para mostrarles cómo se disponen de más profunda superficial los músculos y también los nervios y arterias. Bien, y nos queda por lo último lo que es la región de la mano. Esto ya es memoria, solamente tienen que saber lo que es plano, una región tenar, que es la región del pulgar, una región hipotenar, que es la región del meñique, y una región palmar media, entre el meñique y el pulgar. Bien, la región tenar tenemos el separado largo del pulgar, la posición del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar, que la mnemotecnia es Safo, las cuatro primeras letras. La región hipotena que tenemos palmar cutáneo, aproximador del meñique, flexor del meñique y oponente del meñique, que la mnemotecnia es Pafo. Y después tenemos cuatro lumbricales, tres interóseos y tres interóseos palmares y dorsales. ¿Sí? Solamente así con nombrarlos es suficiente. No hace falta ni que lo ubiquen, ni inserciones, ni nada. Así que solamente nombrarlos. Safo, Pafo y cuatro lumbricales, tres interóseos palmares y tres interóseos dorsales. Bien, esto es cómo se inserta el músculo, los músculos flexores de los dedos. Como sabemos, tenemos flexores superficiales y flexores profundos, o sea, flexores común, superficial y profundo de los dedos. El flexor superficial, como ven acá, el tenón de abajo, se inserta lo que es en la falange media o en la segunda falange de los dedos de la mano. En cambio, el flexor profundo se inserta en lo que es la primera falange, bien, pasando a través del tendón del flexor superficial. Este tipo de inserción me permite semiografiar o estudiar más fácil los movimientos de la mano. Yo con el hecho de cerrar la mano, se contrae tanto el superficial como el profundo. Pero si yo dejo fijo el dedo en la segunda falange, aprieto en la segunda falange e intento mover la primera falange sola, no sé si se entiende, como que yo agarro mi dedo medio, lo agarro en la tercera y segunda falange y solamente intento mover la primera falange. Esto es gracias al flexor profundo de los dedos. ¿Sí? Perdón. Esto es gracias al flexor profundo de los dedos, ¿sí? Que yo puedo mover ¿cómo se llama? La primera falange. En cambio, los demás está dado por los demás flexores. Bien, sigamos. Esta nomenclatura se las dejé para que ustedes vean los epitoclares, como también se llaman: palmar mayor, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor superficial de los dedos, etc. Igual que también los epicondilios. Son radial externo, extensor radial del carpo,
extensor común de los dedos, supinador corto, supinador, extensor propio meñique, cubital posterior, extensor cubital de carpo y banconio. Acuérdense que, que, perdón, perdón, chicos. Acuérdense que la cara posterior del antebrazo son extensores y la cara flexor del antebrazo son flexores. La cara anterior son flexores. Perdón, ¿y qué estoy estudiando? Hola chicos, mil disculpas, en serio pasa que estoy muy mal. O sea, no estoy muy mal, sino que no estoy mal de la garganta, tengo frío, no sé. Bien, entonces, la región posterior del antebrazo encontramos los músculos extensores. En cambio, la región, la región anterior encontramos los músculos flexores, ¿sí? Por eso tenemos flexor superficial, cubital del carpo, etcétera. En cambio, en la región posterior encontramos los extensores del meñique, extensores de los gordos, ¿sí? Es como para que se acuerden dónde están los extensores y dónde están los flexores. Bien, ya terminamos músculo del miembro superior, vamos al músculo del miembro inferior. Bien, como igual que en el superior, los músculos del miembro inferior se estudian por región y por planos, ¿sí? Bien. Esta es una imagen general de la inserción de los músculos. Es interesante destacar, em, perdón, es interesante destacar que acá vamos a ver regiones, regiones glúteas o del coxal, región del muslo, región de la pierna y región del pie. Bien, acá las inserciones más importantes que tenemos que saber son la región de los glúteos, el glúteo mayor, mediano y glúteo menor, región de los isquios tibiales, región del cuádriceps, o sea, músculo del cuádriceps, región de la línea áspera. Bien, vamos a ir por parte y viendo cada músculo en sí, y de los aductores también. A ver, bueno, comenzamos con la región glúteo coxal. La región glúteo coxal tiene un plano superficial o primer plano que es el glúteo mayor, un plano medio que es el glúteo mediano y un plano profundo que es el glúteo menor, piramidal, gémino superior, gémino obturadores y cuadro ocular. Si yo hago memoria, estos 8 músculos son los músculos epitrocleares. Entonces podemos decir que la región media y profunda de la región glútea son los músculos epitrocleares. Entonces ya nos acordamos cuáles son epitrocleares. Y entonces a la vez recordamos inserciones que van de coxal en general hacia el trocánter mayor. Entonces son músculos epitrocleares, disculpen, músculos pelvitrocanterios. Sí, músculos pelvitrocanterios. Bien, pelvitrocanterios. Entonces tenemos la región glútea, un plano superficial que es el glúteo mayor, un plano medio que es el glúteo mediano, y un plano profundo que es el glúteo menor, el piramidal, los dos géminis, los dos obturadores y el cuadrado plural. Bien, cuadrado plural. Estos 8 músculos me forman los músculos pelvitrocanterios, que van de la pelvis al trocánter mayor del fémur. Bien, entonces comenzamos con cada músculo. El glúteo mayor tiene una inserción por detrás de la línea glútea, bien, por detrás de la línea glútea posterior, donde se inserta en su nueva parte en el hueso coxal y en la cara posterior del sacro, y desciende en un solo fascículo, bien, en donde se inserta en la línea de trifurcación externa. Si nosotros acordamos que en la línea áspera se trifurca arriba, tiene una trifurcación interna, media y externa. La interna es para el vasto interno, la media para el pectíneo, la externa para el glúteo mayor. ¿Sí? Entonces se inserta en la línea de trifurcación externa. Como no se inserta dentro del trocánter, no entra dentro de los músculos pelvitrocanterios, ¿sí? El glúteo mediano, que se inserta entre la línea glútea anterior y posterior, desciende en un solo tendón corto hacia el trocánter mayor del fémur, ¿sí? El glúteo menor, lo mismo que el glúteo mediano, por delante de la línea glútea y se desciende en un solo tendón hacia el trocánter mayor, ¿sí?
Y nos queda el otro plano, o sea, los últimos músculos del plano de la región glútea, que son el músculo glúteo, el piramidal, el gémino superior, el inferior, los obturadores, y los cuadrados, y etcétera. Bien, entonces ya vimos un plano superficial o primer plano, un segundo plano, que es el glúteo mediano, el segundo plano, y nos queda el último plano, que es el glúteo menor, junto con el piramidal, los géminos, el obturador y el coracoral. Bien, el músculo piramidal, esta es una imagen, a ver, no. El músculo piramidal se inserta en la cara anterior. Esto es una cara posterior, ¿sí? Esto es una cara posterior. El músculo piramidal se inserta en la cara anterior del sacro y desciende en un solo tendón a insertarse en el borde superior del trocante mayor, ¿sí? Los dos géminos superior e inferiores, ¿bien? Los géminos superior e inferiores se insertan en la cara posterior a nivel por encima de la tuberosidad isquiática. Estos son géminos superiores e inferiores y se insertan en la fosita digital, ¿sí? En la fosita digital. Los obturadores externos e internos se insertan por detrás y por delante del agujero obturador y se dirigen en un solo tendón a insertarse en la fosita digital, ¿sí? Y el cuerpo ocular va de la tuberosidad isquiática hacia el borde posterior del trocante mayor. Bien, y nos falta obviamente el glúteo menor y el glúteo mediano que nacen de la fosa ilíaca externa y se dirigen hacia el trocante mayor, obviamente. Bien, en la fosita digital nosotros recordamos lo que es la anatomía del fémur. Bien, en la epífisis del fémur encontramos que el trocante mayor es un cubo que tiene caras, tiene bordes mejor dicho, y por ahí encontramos una fosita llamada fosita digital. En esta fosita digital se trata cuatro músculos: los dos obturadores y los dos géminos. Bien, fosita digital. Estos ocho músculos me van a formar los músculos pelvitrocanterios, que es pregunta de examen. ¿Sí? Músculos pelvitrocanterios. Bien, este es el obturador externo, como se inserta en la fosita digital. Bien, ¿de qué me importa a mí saber estos obturadores, estos músculos pelvitrocanterios? Saber que el músculo piramidal, cuando pasa a la escrotura asiática mayor, me delimita dos regiones, una superior y una inferior. Bien, no sé si se acuerdan de la escrotura asiática mayor. em, a ver si no tengo un hueso coxal acá. Bueno, acá. Ustedes saben que en la escrotura ciática mayor, en el borde posterior del hueso coxal, tenemos la espina ciática. Bien, esta espina ciática arriba se cierra con un ligamento formando la escrotura ciática mayor, que es por donde va a pasar el músculo piramidal hacia el trocante mayor. Cuando pasa el músculo piramidal por la escrotura ciática mayor, me delimita una región suprapiramidal e infrapiramidal. Bien, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué estructura pasan por la estructura asiática mayor? Solamente, no importa disposición, solamente qué pasa. ¿Bien? ¿Qué estructura pasan? Pasa el músculo piramidal, que es este acá, los vasos y nervios glúteos superiores 1 y 2, los vasos y nervios glúteos inferiores 3 y 4, la arteria puede interna, el nervio puede interno y el nervio ciático mayor o nervio ciático. ¿Sí? Entonces pasan los vasos y glúteos superiores e inferiores con la arteria y nervio puede interno y los nervios ciáticos. Bien, si nos vamos a una imagen de la cara posterior de la región glútea, podemos ver acá el músculo piriforme, músculo piramidal, lo cual por debajo, como en esta imagen, pasa el nervio ciático mayor. ¿Sí? Pasa lo que es el nervio ciático mayor, ¿sí? Por debajo. Por arriba los vasos y nervios glúteos superiores y de por debajo los vasos y nervios glúteos inferiores. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Bien, y nos queda un único músculo que entra dentro de la región del músculo del abdomen o de la región del busto coxal. No sé dónde viene entre este músculo, pero lo puse porque pregunta de examen, ¿dónde se inserta el músculo psoas ilíaco? El psoas mayor se inserta en la cara anterior de los cuerpos vertebrales de las últimas torácicas y de las últimas lumbares. Desciende en un solo fascículo que se une con el hueso, con el músculo ilíaco que se inserta en la fosa ilíaca interna y se en un solo tendón donde se inserta en el trocánter menor. El único músculo que se inserta en el trocánter menor es el músculo psoas ilíaco, ¿sí? Psoas ilíaco, trocánter menor. Bien, eso fue biología de la región coxalo-glútea. Bien, vimos un primer plano que es el glúteo mayor, que no es pevitrocanterio, un segundo plano que es el glúteo mediano, que sí es pevitrocanterio, y el último plano que nos queda todos los pevitrocanterios. El glúteo menor, el piramidal, el coracoidal, los dos géminos y los dos obturadores. ¿Sí?
Perfecto. Tenemos que saber inserciones, nombrar los peritroncanteros como se inserta también y la escultura asiática que pasa por ellos. Bien. Yendo en biología del muslo, vamos a ver que se divide en dos regiones, una región anteroexterna y una región posterior-interna. ¿Sí? Entonces tenemos una región anteroexterna y una región posterior-interna. A la ver las regiones, esto se divide en relación a la cara del fémur, ¿bien? Una cara o región anteroexterna presenta un primer plano y un segundo plano. El primer plano es el sartorio y el tercero es lata, el segundo plano el cuádriceps, ¿bien? Nada más. En la posterior interna tenemos el pectíneo, los tres aductores, el recto interno o gracil, y la región posterior, porque si es la región interna, en la posterior tenemos los isquiotibiales, el bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso, ¿bien? ¿Qué tenemos que saber de esto? Las regiones, como sabemos, las regiones, los planos e inserciones, ¿sí? Todo lo que es muslo y cadera, inserciones. Muslo y cadera, inserciones. Bien, entonces vamos a la región externa, que es la primera y la más fácil. Vamos a un primer plano, que es el sartorio y tensor de la fascia lata. Bien, el sartorio se inserta en lo que es la espina ilíaca anterosuperior. En la espina ilíaca anterosuperior, en la espina ilíaca anterosuperior se insertan tres estructuras. Bien, se inserta el tensor de la fascia lata, el músculo sartorio y el ligamento inguinal. Bien, que es importante cuando hablamos del músculo del abdomen, ligamento inguinal. Entonces tenemos el sartorio, que es un músculo que va de afuera hacia adentro, de forma oblicua, y se inserta en la cara interna de la extremidad superior de la tibia, formando parte de un músculo de la parte ganso. Bien, el tensor de la fascia lata es un músculo longilíneo, como casualmente es un tendón largo, bien, que también nace de la espina del canto superior, pero hacia afuera y se inserta en lo que es la cara interna de la cara externa en la extremidad superior de la tibia. Bien, estos son los músculos del tensor, estos son los músculos de la pata de ganso, bien, que insertan en la cara interna de la extremidad superior de la tibia. Bien, encontramos el sartorio, que es un músculo de la región anterior, el semitendinoso, que es un músculo de la región posterior, y el recto interno, que es un músculo de la región interna, ¿sí? Pata de ganso, esto es pregunta de examen, pata de ganso. Bien, y nos queda por último el segundo plano de la región anterior, el cuádriceps. El cuádriceps es el músculo principal de la región del muslo, presenta para su estudio cuatro fascículos, bien, o cuatro cabezas, un vasto externo, un vasto interno, un vasto intermedio, que si yo saco este vasto intermedio, me queda en el medio un músculo que se llama el recto femoral, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber de esto? Tenemos que saber dónde se inserta cada vasto. El vasto externo se inserta, si nosotros recordamos la línea áspera que tiene dos labios, la línea áspera un labio interno y un labio externo, el vasto externo se inserta en el labio externo, ¿bien? Rodea y se dirige hacia adelante. El vasto interno se inserta en el labio interno de la línea áspera, ¿bien? Y el vasto intermedio se inserta en la cara anterior del fémur. Bien, dejándome por debajo del vasto intermedio, si yo saco esto, me deja el recto femoral que se inserta arriba, bien, en la espina ilíaca anteroinferior, bien, la espina ilíaca anteroinferior. ¿Se acuerdan que la superior se insertaba el tensor fasciolata, el sartorio, el ligamento inguinal? Bueno, en la inferior se inserta el recto femoral, bien, el recto femoral que ahí en el libro dice que tiene un tendón reflejo que se dirige hacia la cabeza cotiloidea, no importa, se inserta en la espina ilíaca anterior y desciende, se unen los cuatro músculos en un solo tendón, se llama tendón rotuliano, pasa por delante de la rótula y se inserta en la tuberosidad tibial, bien, se insertan en la tuberosidad tibial acá, en la tuberosidad tibial. Bien, en la tuberosidad tibial, con todos los bastos. Bien, perfecto. Entonces ya vimos un primer plano, que es el sartorio, tercera fasciolata, un segundo plano que es el cuádriceps, que tienen que saber dónde se inserta cada basto y nombrarlo. Bien, y vamos a la región posterior interna. Primero vamos a la región interna, que son el pectíneo, los aductores y el recto interno. Bien, la región interna encontramos el recto interno que nace en sí de lo que es la porción entre el pubis y el isquion, desciende en un solo músculo y se inserta en la cara interna de la extremidad inferior del fémur, ¿sí? Por arriba del cóndilo interno, se inserta por arriba del cóndilo interno. También tenemos arriba el pectíneo, que nace en sí de lo que es la eminencia pectínea, bien, o base pectínea del pubis,
y desciende y se inserta lo que es en la porción media de la línea de trifurcación. ¿Se acuerdan que la línea áspera se trifurca? Bien, se trifurca. La trifurcación interna es para el vasto interno, que eso también me voy a decir anteriormente cuando hablamos de Juárez. La trifurcación media es para el músculo pectíneo, la externa para el glúteo mayor. Bien, entonces el músculo pectíneo se inserta lo que es la porción de la eminencia iliopectina en el pubis y desciende y se inserta en la línea de trifurcación media. Bien, y este es un músculo aductor que acá lo vamos a ver mejor. Bien, y después tenemos los tres aductores, dejando por los últimos músculos para el plano, para la región interna del muslo. Bien, tenemos el primer aductor, aproximado aductor mediano o largo, el segundo aductor menor o corto y el tercer aductor mayor. Bien, los aductores en sí nacen de lo que es la porción del pubis, por así decirlo fácil, y se insertan en línea áspera, ¿sí? Nacen del pubis y se insertan en la línea áspera, o sea, se insertan hacia atrás, en la línea áspera. Bien, los aductores lo que hacen me hacen cerrar la pierna, ¿sí? Me hacen mover el muslo y la pierna hacia adentro, ¿bien? Cerrar la pierna, es un músculo pudoroso, me hacen cerrar la pierna. Lo interesante acá de estos tres aductores, tenemos acá el aductor corto, el largo y el mayor. Ven que van del pubis, se dirigen hacia atrás, se dirigen hacia la línea áspera. Bien, se dirigen hacia la línea áspera. Bien, es que el aductor mayor o tercer aductor se inserta, tiene dos tipos de inserciones. Uno, si vamos a la imagen derecha, este el mayor, está acá el tercero, tiene una inserción más externa, donde se inserta en la línea áspera, bien, y una más interna o más distal, donde se inserta por encima del cóndilo, del cóndilo interno del fémur, ¿sí? Por encima del cóndilo interno del fémur. Por encima del cóndilo interno del fémur encontramos un tubérculo, se llama tubérculo del tercer aductor. Tubérculo del tercer aductor, bien, donde se inserta un tendón del tercer aductor. Esta inserción me permite separar el aductor en dos fascículos, bien, dejando en el medio un ojal. En este ojal va a pasar la arteria femoral, bien, que se va a llamar arteria poplitea. Se llama ojal del tercer aductor, ojal o agujero de Hunter, bien, de Hunter, agujero de Hunter. Ese agujero de Hunter o ojal de Hunter o el tercer aductor es donde pasa la arteria femoral y al pasar ese anillo al tercer aductor de Hunter, en el cual cuando pase ese anillo se llama arteria poplitea, ¿sí? El tercer aductor. Entonces los aductores se inserta el pubis a la línea áspera, ¿bien? Esto es lo mismo. Bien, con nosotros vimos, ahora vamos a hablar de la región posterior, que tenemos lo que son el bíceps crural y el semitendinoso y el semimembranoso. Bien, finalizado en sí todo lo que son los músculos de la región del muslo. En la línea áspera, sabemos que se encuentra en la cara posterior del fémur y presenta un labio interno, bien, un labio externo y un intersticio. Bien, en el labio externo se inserta el vasto externo, que es parte del cuádriceps, porque este se va hacia adelante, después bien, se va hacia adelante. En la línea, en el labio interno se inserta el vasto interno, bien, así es fácil. El intersticio, en el intersticio de la línea pues se inserta los tres aductores, bien, y la cabeza corta del bíceps femoral, bien, o bíceps crural, bien, la cabeza corta del bíceps crural. Entonces tenemos un total de 3, 4, 5, 6 músculos que se insertan en línea áspera a grandes rasgos, ¿sí? Un labio externo, un labio interno y un intersticio. El intersticio, los traductores, la cabeza corta del bíceps crural. Bien. Estos músculos de la región posterior, si nosotros volvemos y hablamos de región posterior, estos músculos del bíceps crural o femoral, semitendinoso y semimembranoso, son los músculos isquiotibiales. Isquiotibiales, porque van del isquion a la tibia. Bien, se llaman músculos isquiotibiales. Bien, perfecto. Vamos a hablar un poco de cada uno. Bien, en la imagen derecha, acá tenemos la tuberosidad isquiática, ¿sí? La tuberosidad isquiática. Como ven, acá están los tendones del semitendinoso, acá está el tendón de la cabeza larga del bíceps femoral. Bien, generalmente el semitendinoso comparte tendón junto con el semimembranoso, que son músculos que van juntos, ¿sí? Primero hablemos del bíceps. El bíceps femoral tiene dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta, entonces se llama bíceps. Bien, la cabeza larga nace de la tuberosidad isquiática, ¿sí? Nace la tuberosidad isquiática y desciende
y en lo cual abajo se une con la cabeza corta del bíceps femoral que se inserta en el intersticio de la línea áspera. Entonces tenemos una cabeza que nace en la arteria isquiática y otra cabeza que nace en la línea áspera. Estas dos cabezas se unen y terminan insertándose en un solo tendón en la cabeza del peroné, específicamente en la apófisis estiloide de la cabeza del peroné, ¿sí? En la cabeza del peroné. Entonces tenemos el bíceps crural o bíceps femoral con dos cabezas, la cabeza larga que se inserta en la tubular isquiática, este desciende, se une con la cabeza corta que se inserta en línea áspera, que está acá, ven esta cabeza corta, esta línea áspera, esta cabeza corta, estas dos cabezas se unen en un tendón, insertándose en la apófisis estiloide de la cabeza del peroné, en la apófisis estiloide de la cabeza del peroné, ¿sí? Me queda el último que es el semitendinoso y semimembranoso, que también hace la tubular isquiática, descienden, acá está el semimembranoso y semitendinoso, siempre el membranoso por abajo, el tendinoso por arriba, y termina insertándose en lo que es parte de la cara interna de la tibia. Realmente el semitendinoso, el semimembranoso que forma parte de la pata de ganso, ¿sí? En cambio, el otro que se inserta cerca, el extremo superior de la tibia, relacionándose con parte de lo que es la articulación de la rodilla, ¿sí? No importa, o sea, lo que importa es que sepan que van del isquion a la tibia, ¿bien? O sea, obviamente el bíceps va al peroné, pero se entiende que van a la pierna, así se llaman isquiotibiales, ¿bien? La cabeza larga y corta del bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso, son de la región posterior, ¿sí? Bien, acá en la imagen derecha tenemos el bíceps femoral. Acá podemos ver el bíceps que nace de la cabeza larga de la tubular isquiática, desciende, acá en puntillado blanco se ve la cabeza corta, se une y se dirige a la apófisis estiloide de la cabeza del peroné. Bien, acá en el semimembranoso y semitendinoso se encuentra, se inserta en la tubular isquiática y desciende y se inserta en la cara, en la porción, en la cara interna del extremo superior de la tibia. ¿Sí? Nada más. Bien. Terminando, vamos a emiología de la pierna. Esto solamente tenemos que conocer los planos, solamente nombrarlos. Como el antebrazo, solamente nombrar los planos. Tenemos una región anterior, posterior y externa, igual que el antebrazo, si se acuerdan. Y vamos a ver planos. Un primer plano que es el anterior y extensor común de los dedos. Acá la cara anterior de la pierna es extensora y la cara posterior es flexora. La diferencia del antebrazo es que la cara anterior es flexora y la cara posterior es extensora, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces tenemos la región anterior, un primer plano que es el tibia anterior y el extensor común de los dedos, un segundo plano que es el peroné anterior y el extensor propio, el dedo gordo, ¿bien? En la región posterior un primer plano que son los gemelos, sóleo y plantar delgado, que esto tenemos que saber las inserciones, ¿bien? El propio también tenemos que saber inserciones, el tibial posterior, el extensor común de los dedos y el extensor del pulgar. En la región externa que tenemos el peroné lateral largo y el peroné lateral corto, ¿bien? De la biología de la pierna tenemos que saber de vuelta las regiones y planos. No tenemos que saber inserciones, solamente tenemos que saber las inserciones de los músculos gemelos, sóleo, plantar delgado y popliteo, ¿sí? Solamente de estos cuatro músculos. Lo demás no, ¿sí? Solamente estudiar la memoria, ¿bien? Esto es a modo de ilustración solamente. Acá vemos un músculo tibial anterior, que es la región anterior. Por debajo se encuentra el músculo extensor largo de los dedos, ¿bien? El músculo extensor. Y por debajo el extensor largo del dedo gordo, ¿bien? Estos músculos me permiten en el momento de extender el pie hacia adelante, o sea, extender el pie, ¿bien? O sea, bajar el pie. Estos músculos cuando, si pueden, se lo pueden palpar cuando estén caminando para ver que estos se contraen. ¿Por qué? Porque lo que hacen estos músculos es impulsar el pie hacia adelante, ¿bien? Lo extiende, permite que el pie se levante y el cuerpo se impulse hacia adelante, ¿sí? Eh, hacia, hacia el región lateral tenemos el peroné largo, ¿bien? Y por acá está el peroné corto, ¿sí? Región lateral. En la región posterior, que es lo que más me interesa, tenemos los músculos gemelos, el interno o gastrocnemio interno y externo, que por debajo se encuentra el sóleo y por arriba el plantar delgado, ¿sí? A ver, acá. Si recordamos la anatomía del miembro inferior, encontramos que los huesos de la tibia, la cara posterior, de la extremidad superior, y entre el cuerpo encontramos la línea del sóleo. La línea del sóleo tiene dos labios intersticios. El labio superior se inserta el músculo popliteo, el labio medio del sóleo, el labio inferior, el tibial posterior, el común de los dedos. ¿Sí? Este músculo sóleo de la derecha, este músculo sóleo que se inserta en el sóleo, desciende en un tendón y se inserta en el calcáneo. Bien,
El músculo sóleo me tiene importancia ya que me forma un ojal, ¿bien? Me forma un ojal, una escotadura donde va a pasar la arteria poplitea, en lo cual se va a llamar, en lo cual cuando pasa ese ojal del sóleo, agujero del sóleo, se va a llamar arteria tibial anterior y tronco tibio peroneo, ¿sí? Yo acá. Cuando la arteria poplitea pasa en el anillo del sóleo, se llama arteria tibial anterior y tronco tibio peroneo, que después esto se divide en otras arterias, ¿sí? Entonces el músculo sóleo es un punto anatómico, acá se puede ver, en el cual cuando la arteria poplitea de un poquito desciende y atraviesa el anillo, se divide en tibial anterior y tronco tibio peroneo, ¿sí? Que esta se divide en tibial posterior y arteria peronea propiamente dicha, que obviamente también pasa un nervio, ¿sí? Esto vamos a ver mejor cuando veamos el circulatorio. Los gemelos que tienen dos inserciones superiores por encima del cóndilo de cada fémur, del cóndilo interno y del cóndilo externo, y descienden en un solo fascículo junto con el músculo sóleo, formando el tríceps sural. Bien, formando el tríceps sural. Tríceps sural. Este tríceps sural desciende y se inserta en el calcáneo. Bien, estos músculos permiten la flexión del pie, me permiten levantar el pie. Bien, levantar el pie, la flexión del pie. Me queda un último músculo que a veces está, a veces no está, es inconstante, que se llama el músculo plantar delgado o plantaris. Se inserta arriba en el cóndilo externo del maxilar, o sea, del cóndilo, por encima del cóndilo externo del fémur y desciende junto con el sóleo y el gemelo, insertándose en el calcáneo, ¿sí? Entonces, de la región de la pierna tengo que saber lo que es biología. Escucha, perdón, es que estoy muy mal. En la región de la pierna tengo que saber lo que es la región anterior, posterior y externa, y a ver los planos, ¿sí? Solamente de memoria, chicos, solamente tienen que decirlo de memoria, ¿sí? Y conocer inserciones del gemelo, el sólido, el plantar delgado y popliteo, ¿sí? Que son los más importantes. Bien, esto es la región lateral de la pierna, acá se puede ver el sóleo hacia atrás, por debajo el músculo, el gemelo y el sóleo, hacia atrás se puede ver bien. Este es el peroneo lateral largo, y por debajo se encuentra el peroneo lateral corto, ¿bien? Son músculos que nacen a nivel del peroné, ¿bien? Perfecto, bien. Esto es un poquito que vamos a ver mejor en regiones comunes. Bien. Bueno, chicos, eso fue todo. Realmente les pido mil disculpas por cómo estoy. Estoy muy mal, me hizo muy mal el aire, el ventilador. No sé, la tierra, no sé qué realmente me hizo muy mal. No es COVID, ojo, porque soy el único que tengo estos síntomas y sí se pone negativo. Pero bueno, así que bueno, les dejo la clase guardada y cualquier cosa me avisan, ¿sí? Y en serio, mil disculpas de vuelta.